Buenas tardes para todos, es un gusto recibirlos. Estamos recibiendo a muchos compañeros, docentes de educación inicial, maestros también de educación común, diferentes departamentos, los centros de tecnología. Aquí veo en el chat que nos está saludando Soriano, Colonia, el Jardín de Infantes de Minas, un otro jardín de Artigas, o una escuela, la Escuela 146 de Tacuarembó, Salto, Río Branco, Cerro Largo, Minas nuevamente, San José, los diferentes centros de tecnología del país, Canelones, a todos, muy buenas tardes y sean muy bienvenidos en nombre del Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y Virtualidad y desde los portales educativos. Hoy nos convoca el tercer encuentro de este ciclo de educación inicial, donde vamos a estar trabajando ritmo, sonidos y palabras para abordar un concepto fundamental, un predictor de la lectura, la conciencia fonológica. Y para ello tengo el gran placer de presentarles al colectivo docente de contenidistas de los portales educativos Uruguay Educa y el Repositorio Ceibal, donde hoy nos acompañan la maestra Fiorella Fernández, la maestra Graciela Ollenard, la maestra y dinamizadora de Yanira Carrizo, la maestra Jimena de Freitas. Quiero decir que Fiorella y Jimena son maestras que tienen además la doble titulación especializadas en educación inicial. El maestro Sebastián Martínez, especializado en dificultades del aprendizaje. Y también contamos con la presencia del licenciado Marcos Díaz, profesor de educación física, que trabaja también para ambos portales. En los controles técnicos y siguiendo el chat, donde pueden hacer las consultas, nuestra compañera Anabela Parodi, que también es contenidista para ambos portales. Un placer recibirlos y ya le doy la palabra a este colectivo docente que ha preparado con muchísimo entusiasmo, con mucho cariño y con gran profesionalismo esta webinar que promete ser todo un acontecimiento. Adelante a los maestros contenidistas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de una problemática actual, la cual está identificada en la circular 4 de técnica. Bien, por ahí. Bien. Bueno, en esta circular que está en la siguiente presentación, habla acerca de los resultados que se obtuvieron en las pruebas LEO durante el 2024 en lectura, escritura y oralidad en segundo año y también muestra los resultados en una investigación realizada en el marco del plan de intervención. De las pruebas LEO se obtuvo que 1.174 niños y niñas evaluados y de acuerdo a los niveles de desempeños esperados para el tramo y también para los criterios del logro del nuevo programa, si observamos en la siguiente presentación hay unos gráficos y vamos a observar esos en el siguiente. Bien, bueno, en estos gráficos los niños abarcados dentro del nivel 1 y 2 no se ajustan a lo mínimo esperable para culminar el primer ciclo escolar. Estos resultados son un factor de riesgo. En los resultados también de las indagaciones realizadas en el marco del plan de intervención, los resultados también fueron similares. Vamos a ir a donde está ahí. Bueno, como pueden observar en estos gráficos, en escritura y construcción de significados, es donde hay más factores de riesgo.
Solo en los dos primeros niveles de desempeño, en la construcción de significados, están contenidos cerca del 40%. En las pruebas Leo, si observan ahí donde están los dos gráficos, en las pruebas Leo el 38,5% y en la otra gráfica el 42,8%. Ahora si pasamos a donde están los gráficos de escritura, vamos a ver que los resultados son similares, también rondan el 40%. En el primero, en las Leo, anda alrededor del 40% y en el otro el 43,2%. Continuamos. Bien. Por otro lado, y para conocer mejor el contexto actual, en el Plan Nacional de Lectura se cita a otra investigación sobre la enseñanza de la lectura en las escuelas de Montevideo. Y en esta investigación se reveló que las propuestas de enseñanza son dispersas, no se observa respaldo teórico sólido y además se presentan propuestas donde la intuición docente es lo que predomina. También se identificó que las consignas eran extensas y que los propósitos no estaban claros. Además de que había una escasa reflexión sobre la lengua, especialmente en el plano de lo metalingüístico. Y también se identificó que los objetivos pedagógicos estaban por debajo de lo que debían lograr los niños de acuerdo al grado. Bueno, ahora bien, esta realidad hace imprescindible que se tomen medidas y esto es necesario hacerlo desde edades tempranas, por ejemplo, desde nivel inicial. Pero, ¿cómo podemos intervenir tempranamente para corregir esta problemática? A nivel de ANEP se han planteado algunas estrategias para revertir esta situación, como por ejemplo el Plan Nacional de Lectura para primer y segundo ciclo. Pero sin embargo, es también importante agregar a esta estrategia el desarrollo de propuestas que promuevan la conciencia fonológica y también considerar aspectos como la motivación y también las condiciones en las que los niños y las niñas crecen y aprenden. Ahora, uno de esos factores que influyen en el aprendizaje es si las necesidades básicas están satisfechas o no. Entonces, por eso les queremos presentar esta pirámide que se llama pirámide de Maslow, que es una teoría propuesta por un psicólogo, Abraham Maslow, que explica cómo se organizan y jerarquizan las necesidades humanas. Si ustedes observan la imagen, están representados 5 niveles. En la base se encuentran las necesidades básicas y fisiológicas, como la comida, el agua, el descanso. En el siguiente nivel, la seguridad. En el siguiente nivel, lo social, como el amor, la pertenencia, el reconocimiento. Luego le sigue la autoestima y en el último nivel, la autorrealización. ¿Sí? Que esto está relacionado con poder desarrollar el máximo del potencial de cada uno. Según Maslow, las personas deben satisfacer primero las necesidades que están abajo en el primer nivel para poder aspirar a lograr las que están en los niveles superiores. ¿Y esto cómo se lleva a la escuela? Esta teoría nos ayuda a comprender que los estudiantes no pueden aprender adecuadamente si antes no tienen cubiertas estas necesidades básicas. Si un niño tiene hambre o si se siente inseguro, el cerebro no puede concentrarse en las tareas escolares. Además, esta teoría nos muestra la importancia de crear ambientes escolares que garanticen el bienestar físico y emocional de los estudiantes. Pero esto no significa que tengamos que limitar las expectativas de lo que pueden lograr nuestros estudiantes, ni tampoco que renunciemos a promover aprendizajes significativos. Por otro lado, y hablando también en la siguiente diapositiva, de la motivación y de la importancia que tienen los procesos de aprendizajes, citando a Melina Furman, para aprender algo que no sabemos debemos encender la chispa del deseo. Entonces habla de que lo importante es promover la motivación intrínseca. ¿Por qué?
porque esa motivación es la que hace que nosotros hagamos cosas por nosotros mismos. Que no lo hagamos por temor a un castigo o porque querramos recibir una recompensa a cambio. También hay una explicación a nivel biológico acerca de la importancia de la motivación, que es que las neuronas de nuestro cerebro, cuando hay motivación, liberan dopamina. Y esta dopamina lo que hace es aumentar la plasticidad del cerebro. Y esto significa que su capacidad de remoldearse a lo nuevo aumenta y con ello los aprendizajes. Algunos de los factores que pueden fomentar la motivación en el nivel inicial son, por ejemplo, darle relevancia a los vínculos afectivos, el uso del juego para aprender, que las propuestas sean adecuadas a las capacidades de los niños, que hayan instancias de interactuar con otros y que el entorno sea seguro y estimulante. Ven que esto también se relaciona con lo que hablábamos de la pirámide. Sobre este punto, vale la pena detenernos un momento en la disposición del aula, la organización de los rincones, la ambientación y la construcción de un aula alfabetizadora. Y acá es importante pensar en estos elementos que pueden tener un impacto directo sobre la motivación, pero a su vez pueden jugar en contra, especialmente cuando hay una sobrecarga de objetos o colores. Lo fundamental es encontrar un equilibrio, que no haya ni carencias ni excesos. Y en relación a esto, en relación a la ambientación del aula, hay un comunicado para nivel inicial, el comunicado 1 del 2024, que resalta varios aspectos importantes en relación a esto. Por ejemplo, la elección de los colores que deben favorecer la atención y la concentración, que cuando se utilizan letras que no tengan varios colores, ya que puede afectar la percepción global de las palabras, usar contrastes para resaltar lo que queremos destacar y algo que es importante, poner los objetos a la vista de los niños, considerando que ellos observan el mundo desde su propia altura. Y bueno, en fin, lo que necesitamos promover es un aula invitacional, que invite a los niños a aprender y a desarrollarse en un entorno positivo y de apoyo, donde puedan participar, aprender, alcanzar su máximo potencial a través del respeto, la confianza, el optimismo y la intencionalidad. Dicho esto, ahora pasamos al centro de la conferencia de hoy, que es la conciencia fonológica. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, espero que sí. Bueno, es un placer Se escucha compartir este perfecto, espacio con... Sebastián. Gracias, gracias. Es un placer compartir este espacio con ustedes hoy, sobre todo maestras de inicial, cuyo trabajo admiro, felicito. Y bueno, espero que estas reflexiones que vamos a compartir estén a la altura de la importancia que tiene su trabajo, que realcen la importancia de lo que hacen cada día y sobre todo que pongan en evidencia que lo que hacen en las aulas día a día va a tener un impacto a largo plazo. Bueno, tenemos un diagnóstico en primaria que es claro, como lo habló de Yanira. Muchos niños, muchos más de lo que esperamos, tienen dificultades para escribir y para comprender textos. Esa es la realidad. Yendo un poco a la lectura, creo que todos podemos estar de acuerdo que la meta final no es que los niños lean más rápido, no es que los niños no se equivoquen al leer, porque eso es parte del proceso. El objetivo final de la lectura es que todos puedan comprender. Ahora, muchas veces se ha planteado el dilema, ¿enseñamos, focalizamos en decodificar o focalizamos en comprender? ¿Qué es lo que tenemos que priorizar en la escuela? Y como dice Ariel Cuadro, en un libro que se llama Ayudando a futuros lectores, este es un dilema, sí es cierto, es un dilema, pero es un dilema que está mal planteado. El punto de llegada, todos lo tenemos que tener claro, el punto de llegada es la comprensión. Pero lo que había que preguntarse en realidad no es cuál es el punto de llegada, es qué viene primero y qué viene después. Evidentemente, decodificar está antes,
Comprender va a venir después y se va a apoyar en una buena decodificación. La explicación que dan varios autores, varios investigadores, es que cuanto más rápido un niño identifica palabras, más recursos cognitivos libera para poder comprender. Es decir, menos esfuerzo hace en descifrar y tiene más energía mental para pensar en el sentido. Está claro, igual, que no todos los problemas de comprensión se explican por una mala decodificación. La buena decodificación es necesaria, aunque no es suficiente. Pero vuelvo con Ariel Cuadro cuando dice que si bien no es suficiente, no es común encontrar un niño que lea bien palabras y no entienda lo que lee, salvo que tenga otras dificultades añadidas, como problemas de atención, dificultades en la memoria, específicas en el aprendizaje, o bien dificultades específicas en el lenguaje. Entonces, bien, planteamos que la decodificación es importante porque es la puerta de entrada a la comprensión. Entre la decodificación inicial y la buena decodificación, la que hacemos nosotros, la automática, la que permite reconocer palabras escritas a golpe de vista, hay un camino. Y en ese camino hay un punto clave, un mojón, que es lo que se conoce como ensamblaje fonológico. Esta habilidad para poder unir los sonidos de las letras cada vez con más fluidez y rapidez, hasta que la palabra en el niño suene completa. Ese ensamblaje entonces es el puente entre la decodificación y lograr la automatización. Pero para poder hacer ese ensamblaje fonológico, el niño necesita adquirir un concepto que es el principio alfabético, entender que las letras se corresponden con los sonidos. Y ese descubrimiento, que obviamente no se da un día para otro, se apoya en una habilidad previa, fermental, fundamental y fundamentalmente oral, que se llama conciencia fonológica. Si vamos a la diapositiva de la llave, ¿por qué la llave? Toda la ciencia de la lectura actualmente coincide, y también las prácticas basadas en evidencia, que la llave para mejorar los resultados de lectura y escritura en primaria no está en primaria, está antes, está en inicial, y la llave es la conciencia fonológica. Pasemos a la diapositiva del árbol. Decía que la conciencia fonológica es la habilidad más decisiva para trabajar desde el nivel inicial. Es la que va a permitir luego, a partir de primaria, leer y escribir sin grandes dificultades. Y acá tenemos buenas noticias. Por un lado, la conciencia fonológica es entrenable. Se puede y se debe, por supuesto, entrenar desde que son bien chiquitos. Y la segunda cosa que me parece sumamente relevante, que esto está en un libro de Beatriz Duke, que dice, y voy a recalcar en una palabra, voy a hacer énfasis en una palabra, su importancia no depende del contexto sociocultural donde nació el niño. No depende si en su casa le leen cuentos todas las noches, si son alfabetizados, si es un mundo habitado por palabras, si apenas tiene contacto con los libros. Obviamente que para algunos niños el trabajar con las palabras orales va a ser más familiar y para otros va a ser más costoso o menos habitual. Pero para todos, sin excepción, es la capacidad más importante que van a necesitar para aprender el sistema de escritura. Y además, no solo aprenderlo, aprenderlo como tiene que ser, con gusto, con entusiasmo, con confianza. Si el sistema de escritura fuera un árbol, la comprensión y la escritura serían las hojas, pero la raíz, la base sería la conciencia fonológica. Eso es lo primero que hay que desarrollar. Es la base que va a fundamentar y a sostener todo lo que viene después. Pasemos a la diapositiva de definición de conciencia fonológica, que es una definición de Ariel Cuadro. Muy bien, ¿qué es exactamente la conciencia fonológica? Bueno, es esta capacidad de poder reflexionar, de poner el foco sobre los sonidos del lenguaje. Es poder desarmar las palabras orales, en piezas o bien más grandes o bien más pequeñas, pero poner el foco ahí y poder jugar de alguna forma con ellas, como si fueran piezas de un rompecabezas.
Aclaro que si bien digo conciencia fonológica como un todo, no podemos hablar de una macro conciencia fonológica. Hay varias habilidades fonológicas que están, como vamos a ver a continuación, en niveles, y cada nivel de la conciencia fonológica es un desafío diferente para el niño. Ahora sí vamos a la diapositiva del edificio. Se nos ocurrió hacer esta diapositiva que nos muestre visualmente que la conciencia fonológica en realidad es un constructo largo, progresivo, y que en realidad tiene que tener su fundamento y avanza hasta llegar a primaria. La conciencia fonológica se va a ir entonces construyendo a poco. Si la imaginamos como un edificio, en la base van a estar los pilares, fundamentales los pilares, ¿no? Los que sostienen toda la estructura. ¿Qué habilidades están en juego acá? Que son metafonológicas, son habilidades de pensamiento. Escuchar, por ejemplo, escuchar con atención, tener vocabulario, pronunciar despacio y con claridad. Y en este nivel, maestra de inicial, su rol es fundamental. Por eso digo también que las admiro tanto, porque tienen una forma de hablar, tienen un ritmo con el que hablan, la forma de acentuar las palabras que eligen. Es decir, ustedes muestran realmente la lengua en acción y cómo suena esa lengua. Cuando muchas veces hay niños que no tienen esos modelos orales en su casa. Por eso es tan importante. Y por otra cosa son clave. Porque si un niño tempranamente, a la edad de los 3 años, de los 4 años, tiene dificultades para escuchar o tiene dificultades para pronunciar bien y no se le entiende, ustedes van a poner el radar en alerta para hablar eventualmente con la familia y que esa familia pida ayuda especializada. Porque, como dijimos, si estos pilares de base están flojos, todo lo que se levante después va a correr el riesgo de derrumbe. Bien, la Beatriz Diuz dice que el primer piso, la primera adquisición fonológica que se puede ir trabajando sistemáticamente es las rimas. El niño empieza a descubrir allí con el lenguaje que hay algo curioso, no sabe bien dónde, pero hay algo curioso que pasa con las palabras. Hay un juego de sonido que se repite y es muy interesante de escuchar y disfrutan mucho. El segundo piso, que se adquiere a los 4 años más o menos, es aprender a separar las palabras en golpecitos de voz, a reconocer que algunas partes comparten la misma melodía. Y el tercer piso es el de los fonemas iniciales y de los fonemas finales. Poder decir con qué sonido empieza o con qué sonido termina una palabra. Y este nivel, el tercer piso, digamos, dice Duke, que es el mejor predictor de lo que un niño podrá lograr en educación primaria. Va a ser la diferencia o en realidad va a ser el mayor predictor de si ese niño va a aprender con gusto, va a aprender fácilmente o le va a costar mucho aprender a leer y escribir. Entonces, en inicial ahí tenemos el corte. En inicial llegamos hasta ahí. Los niveles más complejos de lo fonémico, individualizar cada sonido de la palabra, se van a trabajar con tiempo después. Ya va a haber tiempo en primero, cuando entren a jugar sistemáticamente las letras, de pulir ese nivel de conciencia fonológica. Vamos a volver al árbol de la conciencia fonológica. Ya tenemos claro que la conciencia fonológica entonces es la raíz. Y toda raíz, necesita tierra y necesita nutrientes. Entonces, la tierra, en esta comparativa con el árbol biológico, nuestra tierra para la conciencia fonológica va a ser una enseñanza planificada, porque la conciencia fonológica se enseña con juegos, por supuesto, porque se trata de jugar justamente con las palabras orales, pero con juegos planificados, con juegos específicos. ¿Específicos en qué sentido? Que se deben elegir en función de la unidad fonológica que queremos trabajar. Si vamos a trabajar la rima, si vamos a trabajar la sílaba, si en realidad vamos a trabajar el fonema. Y también lo tenemos que elegir dependiendo de la habilidad concreta
dentro de estas unidades que vamos a trabajar, cuál habilidad se va a poner en juego. Si en realidad lo que hacemos es identificar un sonido, aislarlo, segmentarlo, combinarlo, sonidos o estructuras más grandes, ¿no? Dentro de la palabra oral. A este nutriente de la especificidad, que dijimos que es muy importante, se va a sumar otro, que es el de la progresión. Saber lo que está consolidado antes, lo que ya se trabajó, qué avances se lograron, qué todavía falta consolidar y qué se puede esperar para la edad cronológica de los niños según estos niveles que vimos del edificio. Otro nutriente es la sistematización, que cada secuencia que hagamos tenga, tenga relación con las demás, que queden como un proceso coherente y no queden secuencias que no tengan coherencia entre sí. Y por último, y este me parece que es uno de los nutrientes más fundamentales, es de la recursividad, porque la recursividad permite volver una y otra vez sobre los mismos niveles, pero agregando variantes a los niveles, matices, hasta que cada piso de ese edificio de habilidades fonológicas se va a consolidar adecuadamente y como tiene que ser. Muy bien, tenemos la raíz, tenemos la tierra, que son estos nutrientes que les acabo de mencionar, que básicamente ponen el foco en la enseñanza. Ahora, falta el sol. El sol, en nuestro árbol, esa energía van a ser los usos de la lengua. Los usos de la lengua que van a aportar las palabras orales que están contextualizadas, cuentos, rimas, en fin. Y entonces, sí, con esos componentes en mente, con enseñanza planificada y con palabras orales que vienen de los usos de la lengua, cuento, me faltó, con palabras orales que vienen de diferentes formas de usar la lengua, ya tenemos un árbol en el cual pueden brotar las hojas. ¿Y cuáles serían las hojas? Bueno, niños y niños que en primaria decodifican bien, que luego comprenden lo que leen, niñas y niñas que escriben cada vez mejor, cada vez más aproximándose a lo convencional. Perfecto. Entonces, si me acompaña, vamos a la diapositiva del bucle. Ahora, uno se podría preguntar, y es una pregunta pertinente, es una pregunta adecuada. Yo también me la hice. Si un niño habla bien, escucha bien, ¿por qué no alcanza con eso? Es legítima la pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitamos una planificación tan estructurada? Porque reflexionar sobre los sonidos es un esfuerzo cognitivo enorme para el niño, es muy demandante. Que hable el niño no significa que sea consciente de cómo están hechas las palabras. Los niños usan el lenguaje fundamentalmente como medio de comunicación, no lo analizan. Tres motivos son los centrales por los cuales se les hace difícil adquirir la conciencia fonológica. Primero, lo que dije, las palabras para ellos son significado puro. Para ellos, cada palabra es una idea que tienen que entender o que quieren comunicar. La conciencia fonológica lo que hace es cambiarle el foco al niño. En vez de centrarlo en el significado, lo centran en mirar el lenguaje desde adentro. Segunda cosa por la que es difícil es porque los niños procesan las palabras como todo, como un todo. Las repiten, las reconocen, pero no las separan en partes si no tienen una ayuda para eso. Y el tercer punto por el que es difícil es porque el habla es continua y los sonidos, mientras vamos hablando, se van a mezclar en las sílabas y no van a sonar igual en posición inicial que en media que en final. Y el niño necesita afinar mucho el oído para percibir esos matices que tiene el habla. Por eso, aunque los niños hablen, escuchen bien, y como la conciencia fonológica no surge espontáneamente y es tan compleja a nivel cognitivo, necesita de una enseñanza muy planificada. Y esta forma de organizar la enseñanza de la conciencia fonológica es el trabajo decisivo inicial. Y quiero, antes de terminar, un ejemplo que me pareció maravilloso, que yo lo voy a adaptar para contarlo, que es este libro que se los recomiendo mucho, que es Enseñar a leer y escribir de Beatriz Duke, y a mí me iluminó, porque yo soy maestro
de primaria. Y esto me pasó mucho como maestro de primer. Ella plantea un ejemplo y yo lo voy a adaptar. Pero miren esto. Imaginemos una niña que está empezando en primer grado y la niña se llama María. Y María quiere escribir la palabra martes, porque martes va a escribir martes. Ahora, María conoce la M, la sabe escribir, la escribió muchas veces porque está en su nombre además. También sabe que suena M, sabe su sonido. Pero al escribir, María no pone la M de martes. ¿Qué pasó acá? La letra la conoce, el sonido lo conoce, y María no escribe la letra. ¿Qué pasó? Duke dice que María no la escribe porque no tuvo un entrenamiento suficiente en conciencia fonológica. Su conciencia fonológica todavía no le permite identificar el sonido que está escondido dentro de la palabra martes. El sonido que logra escuchar ella es la vocal A. Este ejemplo creo que es muy claro para mostrar que el gran trabajo en inicial no es enseñar las letras, no es enseñar los sonidos de forma aislada ni la relación entre sonido y grafema. Lo importante en educación inicial es trabajar con los sonidos dentro de las palabras, de manera siempre oral y de manera progresiva, a través de rimas, de juegos, de experiencias cotidianas, en fin. Y para terminar, quería despedirme en esta parte de la intervención, como dice Beatriz Duke, que ese es el camino para que los niños se abran a ese mundo de posibilidades, y a mí me gustaría agregar, sin tantos obstáculos en el medio, ese mundo de posibilidades que ofrece la alfabetización. Y a continuación, vamos a presentarle unas propuestas que presentan actividades metalingüísticas de conciencia fonológica, específicamente diseñadas para trabajar la conciencia fonológica desde los 3 hasta los 5 años. Todas están disponibles en el repositorio del portal Uruguay Educa, y le paso la palabra a mi compañero Marcos. Muchas gracias, Muchas Sebastián. gracias. Bueno, igual que nos decía Sebastián, coincido plenamente. Es un gusto, un honor poder compartir este espacio virtual, este territorio virtual, como dice Adriana, eh, con todas ustedes, las maestras de inicial, todos los docentes que están involucrados en inicial. Estoy aprendiendo muchísimo con los compañeros, es un gusto, con Sebastián, con Fiorella, con Deyanira. Eh, bueno, mi tema es la educación física y en este momento, desde el Departamento de Tecnología Aplicada y Virtualidad, voy a pasar a hablarles de la parte del espacio técnico-tecnológico del programa, ¿sí? Que es una oportunidad que tenemos para trabajar, que en el programa anterior no estaba tan profundizada y ahora lo tenemos mucho más profundizado. Y voy a iniciar retomando la imagen mental que nos invitaba Sebastián del árbol, ¿no? Y que ese árbol está en un sustrato fértil y el suelo donde el aprendizaje echa raíces gracias a esa conciencia fonológica, ¿no? Gracias a la motivación que hablamos antes, desde la pirámide de Maslow, ¿sí? Desde lo que nos decía Furman, ¿sí? De la chispa, que es esencial para iniciar cualquier proceso de aprendizaje. También, como sabemos, ese suelo necesita, que ya lo dijo también Sebastián en parte, una planificación, un mapa que nos muestre los caminos. Y acá tenemos el mapa, el gran mapa, que es el espacio técnico-tecnológico en el programa, ¿sí? Y más adelante vamos a ver qué recorte podemos hacer para el nivel inicial. Este mapa nos muestra caminos y también necesitamos para el mapa una brújula que nos oriente hacia qué caminos tomar, ¿no? Y en qué momento tomar qué camino, porque no son caminos que sean separados, sino que son caminos que se entrelazan. Esto se materializa en la visión de prácticas concretas, ¿no?
Hoy exploraremos cómo la tecnología, el cuerpo y los símbolos se entrelazan para construir las bases del lenguaje, incluso antes de que los niños y niñas escriban sus primeras palabras. Cuando hablamos de lectura, cuando hablamos de escritura, lo primero que nos puede venir a la cabeza es una niña, un niño con un libro, con un cuaderno para escribir, una pantalla, un teclado para escribir las letras, pero no, empieza mucho antes con el cuerpo, ¿sí? Mucho antes del grafema. Estamos pensando en la conciencia fonológica que es previa y el cuerpo es como la base para esto, es la conciencia corporal. El espacio técnico-tecnológico nos propone tres ejes fundamentales, tres grandes ejes, que lejos de ser abstractos son puertas de entrada al lenguaje y a la comunicación. El primero es la alfabetización digital. Cuando un niño toca el icono de grabación y luego escucha su voz, al apretar play, no solo está usando una aplicación, está descubriendo que su cuerpo puede crear mensajes, símbolos, que estos símbolos responden a acciones. Ese simple gesto es el primer paso para entender que la tecnología es un lenguaje de símbolos. La podemos controlar a través de estos iconos, de estos dibujos, que ellos mismos también los pueden dibujar para apropiárselos. Y estos símbolos tienen sonidos, donde cada icono funciona como una palabra visual que anticipa una acción. Y al grabar, por ejemplo, su voz, escucha los sonidos que produce, los compara, los ajusta. Esa experiencia es la antesala de la conciencia fonológica. El segundo eje es el pensamiento computacional. Aquí el foco está en secuenciar acciones, como cuando un niño dice primero saltamos, luego giramos. Esta capacidad de ordenar en pasos no es solo lógica matemática. Es la misma que luego usará para estructurar un discurso, un relato oral, seguir la secuencia de un cuento. La tecnología se convierte en el escenario donde el niño practica el orden de las ideas, igual que lo hará con las palabras en una frase. Por ahora nos quedamos en esa diapo. El tercer eje es la ciudadanía digital. Desde la primera infancia esto significa aprender que nuestras acciones en pantalla tienen eco en un mundo real. Cuando un niño graba un mensaje y decide compartirlo, está ejercitando la intención comunicativa. ¿A quién se lo envío? ¿Qué quiero decir? Estas preguntas son el corazón del lenguaje, con propósito, donde la tecnología es solo el medio para conectar voces, ideas y emociones. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde está este mapa que les hablábamos, con cierto recorte que es adecuado y pertinente para inicial, ¿ah? Con el cuerpo explorando, el niño explorando su propio ser y después conociendo el mundo, ¿sí? Con el otro eje que es el juego y la creatividad, que es como la plasticina la tecnología pasa a ser como una plasticina, ¿sí? Y después, por último, la comunicación y la convivencia, que es el más relacionado con este tema. Para comprender mejor por qué el cuerpo es el punto de partida del lenguaje, debemos mirar dos historias. Una larga historia, es la de nuestra especie, o la filogénesis, la de filogenia, el desarrollo del pulgar oponible, estudiado por antropólogos muy destacados, no solo nos permitió manipular herramientas, sino que reconfiguró nuestro cerebro para el lenguaje y la planificación. Investigaciones recientes en neuroarqueología, como las de Emiliano Brunner, muestran cómo la manipulación fina está íntimamente ligada al desarrollo de áreas cerebrales vinculadas a la comunicación. Por otro lado está la historia de la ontogenia, es decir, el desarrollo de cada niño. Ese proceso se repite primero, el proceso que veíamos en la filogénesis, en la historia de la especie del ser humano, se da de forma acelerada en cada uno de nosotros, en cada niño, en cada bebé cuando nace,
primero domina lo más próximo a su cerebro, por ejemplo, la boca, con sus balbuceos, sonidos, luego las manos, la mano-boca, la relación mano-boca, después al señalar o agarrar, después la mirada al seguir objetos o familiares, luego explora lo distal, va controlando cada vez más su cuerpo porque el cerebro, si bien el cerebro tiene neuronas, no es solo el cerebro, es todo el cuerpo que tiene neuronas, porque lo que llamamos nervios son también neuronas. Tenemos 86.000 millones de neuronas y están dispersas por todo el cuerpo, bien conectadas, dispersas en el buen sentido que ocupan todo el cuerpo, pero están sistematizadas y cada vez se conoce más de esto y cómo están relacionados los órganos internos a los procesos mentales. El corazón, que poéticamente se hablaba de que tenía relación con el cerebro, cada vez se sabe más que fisiológicamente tiene una conexión. Los intestinos, el estómago, todo tiene relación. O sea, nosotros somos cuerpo. Nuestros pensamientos no son procesados únicamente por el cerebro, son ulteriormente procesados por el cerebro y es una parte fundamental de nuestro cuerpo, obviamente. Bueno, estábamos hablando de que eh, el desarrollo ontogénico va desde lo próximo a lo distal. Entonces, por último, empieza a dominar sus pies, a ganar equilibrio, a caminar, a saltar, que es un hito en el desarrollo, en la maduración del niño. Y finalmente, con estas habilidades comienza a conocer más y controlar más su espacio, explorar el espacio, que era uno de los ejes que veíamos, con saltos, giros. Ese recorrido de lo próximo a lo distal, a lo lejano, es clave. Como explica la neurocientífica Kuhl, Patricia, el sistema nervioso no se limita a la cabeza. El cuerpo entero participa en el aprendizaje. Cuando un niño salta al ritmo de una canción, marca sílabas con las palmas, como después vamos a ver en el recurso que hicimos con Sebastián, no solo ejercita su cuerpo, sino que activa redes neuronales vinculadas al ritmo, la memoria y el lenguaje, tal como lo muestran los estudios de Patel. Por eso, cuando los niños marcan sílabas con palmas o saltan al compás de un sonido, no están solo simplemente jugando, si bien el juego por sí mismo es un gran valor. Están entrenando coordinación, ritmo, memoria secuencial, habilidades que luego serán la base para segmentar sonidos, estructurar frases o seguir instrucciones. El cuerpo es el primer laboratorio donde se construye el lenguaje y continúa, no solamente en el nivel inicial, sino que es un proceso que nos lleva toda la vida. Con esta base corporal de la conciencia corporal, nuestro mapa curricular se organiza en torno a experiencias que actúan como, le decíamos, como una lupa, como plasticina, como un puente hacia el lenguaje. La tecnología pasa a ser, como decíamos más temprano, una lupa o un espejo. Podemos usar la tablet de inicial para filmar y al grabar saltos, después los podemos ver en cámara lenta. No es solamente usar una cámara, es observar el propio movimiento y describirlo con palabras. Ahí volvemos a la conciencia fonológica. ¿Cómo se ve mi salto? Y eso de hacerlo incorporar, que incorporar es llevar al cuerpo, ¿no? Incorporar el lenguaje. ¿Qué pasa si lo hago más lento? ¿No? Todas esas preguntas que se puede hacer el niño y que gracias a la tecnología podemos generar variantes. El cuerpo y la tecnología de esta forma dialogan y en ese cruce se enriquece el vocabulario y la conciencia del ritmo. La tecnología también puede ser plasticina digital. Los niños inventan una coreografía y la graban y luego la animan. No es solo juego, están secuenciando acciones. Primero saltamos, luego giramos. Y narrando lo que hacen, la tecnología captura sus ideas, pero es el cuerpo quien las genera y el lenguaje quien les da estructura. Finalmente, la tecnología funciona como un puente hacia el lenguaje. Los niños graban un cuento motor, por ejemplo, y lo comparten con otra aula, con otra sala. Los iconos grabar, enviar, editar se convierten en herramientas para comunicar intenciones. ¿Qué significa este dibujito? ¿Cómo lo explicamos a los demás?
En ese momento descubren que los símbolos, al igual que las palabras, tienen un significado compartido y que su voz puede conectar con otros. Es como la semilla de la ciudadanía digital. En mi experiencia en territorio, en nuestra experiencia en territorio, trabajando como contenidistas para los portales educativos, he visto escenas simples pero reveladoras. Por ejemplo, una niña que le grabaron su voz diciendo, mirá cómo salto, y después al escucharse se reía, se divertía. En ese gesto es tan simple, hay un germen de la conciencia fonológica. Escuchar sus propias palabras, reconocerlas y compartirlas. Incluso se puede grabar más en primer plano la boca para analizar fonéticamente su pronunciación y como bien decía Sebastián, la forma de hablar de las docentes de inicial tan adecuada para transmitir a los niños, si ellos ven en primer plano, les puede ayudar muchísimo en esa lectura labial del marcar bien cada una de las sílabas. La integración de estas experiencias en el aula se puede ver en prácticas concretas, en la exploración de un video en cámara lenta, como decíamos. Permite a los niños observar su propio movimiento y describirlo. Por ejemplo, mis pies no tocan el suelo cuando estoy saltando o cuando estoy corriendo. La tecnología de esta forma amplifica lo que el cuerpo ya sabe y lo convierte en palabras. En el juego y la creatividad, una coreografía se convierte en relato al ser grabada y narrada, primero grabada, después narrada y después la comunicación, que también nos sirve para llevarlo a las familias y hacer ese puente tan necesario con la comunidad. Un simple ícono, como un micrófono o un avioncito, se transforma en un puente simbólico hacia la intención, el avioncito de enviar, ¿no? Del ícono de enviar, una intención comunicativa. Y se enteran que se descubren que el mensaje puede llegar a otro y ser comprendido por ese otro. Bueno, sintetizando, este marco nos invita a diseñar experiencias donde la tecnología potencie lo que el cuerpo ya sabe hacer o lo que está aprendiendo a hacer, moverse, comunicarse y crear. Porque como nos enseña la neurociencia, el lenguaje no está solo en la cabeza, está en las manos que señalan, en los pies. Esto en inicial es está muy incorporado y son muy conscientes de que es parte de la educación, es lo corporal. En los pies que marcan el ritmo, en las voces que se escuchan, y es aquí donde le cedo la palabra a Fiorella, que nos mostrará las bases teóricas en las que se basan las estrategias concretas para trabajar el lenguaje de la conciencia fonológica, la conciencia corporal y la comunicación en el aula. Porque al final del día, el cuerpo que salta, el símbolo que se toca y la voz que se graba son los primeros escalones hacia la palabra escrita que vendrá después. Fiorella. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto para mí y también para nombro a todos mis compañeros del equipo, esta convocatoria porque de alguna manera nos hace pensar, nos hace estudiar mucho, nos hace repensar también nuestras prácticas y bueno, así que es un gusto estar acá. Bueno, antes de entrar a mostrarles la propuesta Conciencia Fonológica en Acción para nivel 3 y para nivel 4, vamos a hacer una breve introducción justificando la selección de algunos recursos utilizados en la propuesta y algunos conceptos que se manejaron como sustento teórico para esta planificación. Contarles que el motivador inicial para esta propuesta fue ver a la profesora de música de la Escuela 28 cantando una canción titulada Para terminar, eh, donde la letra de esta canción, en donde la letra de esta canción se omiten las últimas sílabas de los versos. Entonces yo me puse a pensar cuando estábamos como estudiando todo este tema y preparando esta webinar, qué útil podría ser esta canción para trabajar esto de la conciencia fonológica.
Entonces, este plan fue pensado partiendo además de la creación de escenarios lúdicos, literarios, para la promoción de la propuesta de la conciencia fonológica, a través también de la promoción de la postura estética lectora. Entonces, vamos a trabajar y a tomar todos estos conceptos, ¿no? Como en otras propuestas didácticas que hemos planificado para este tramo y que están alojadas en Uruguay Educa, se le sugiere al docente planificar esta propuesta enmarcada en la escucha literaria de forma tal que el niño ya sepa que ese día, el lunes, el martes, antes del recreo, después del recreo, algo que se ha anticipado además por el docente, va a entrar a ese salón y este va a estar intervenido estéticamente, de acuerdo a un cuento, a una poesía, a un limerick, a una rima, a una gitanjáfora y como en este caso una canción, que es un género mixto, literario, musical. Se le sugiere entonces intervenir en el aula armando un escenario lúdico que represente visualmente aquellas características del paisaje o de los personajes o del tema que predomina en el género. Recordamos que, de todas maneras, ustedes lo deben dominar, los escenarios lúdicos son espacios planificados y creados por el docente para la promoción de experiencias compartidas y de socialización, que potencian los intereses lúdicos, el desarrollo de la fantasía, imaginación y creatividad, para aprender jugando, apropiándose de diversos contenidos con el aporte y la riqueza de los otros compañeros, ¿no? De los pares. Diferentes enfoques hacen referencia a la importancia del ambiente, ¿no? Entre ellas, la filosofía Reggio Emilia, que toma el concepto del ambiente como tercer educador. Entonces, la preparación de este ambiente antes de incorporar el género para compartir, la lectura o la escucha del género a compartir, esta preparación del ambiente debe apoyarse en favorecer diversas posibilidades para que el niño pueda explorar el espacio y a su vez asociar ideas, nombres, palabras, expresiones, enunciados, que pueda evocar lecturas anteriores que se realizaron en en esa misma instancia de la escucha y bueno, y por todo lo explicitado, el fomento de la competencia general de Levi, la creatividad. Bien, entonces, con esta inmersión en el escenario lúdico literario, se promueve lo que Rosenblatt en su teoría sobre el modelo transaccional de la lectura considera lo que es la postura estética lectora. En este caso, del lector y del de escucha. En forma resumida, contarles de este modelo, Rosenblatt habla del modelo transaccional de la lectura, quien, como lo dice su nombre, considera que el acto de leer es una transacción que se realiza entre el lector con el texto. O sea, el significado no está en el texto, sino está en esa transacción, en esa ida y vuelta entre lector y texto. Recalca el rol activo del lector en la construcción de este significado, ya que dice que el sentido de una palabra es la suma de todos los acontecimientos psicológicos que tal palabra despierta en nuestra conciencia, a partir de dos tipos de significados. Del significado público de la palabra, que es esa definición de diccionario que todos compartimos cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra casa. Todos tenemos una definición sobre ese término, pero también tenemos lo que es el significado privado de esa palabra, ¿no? O sea, lo que esa palabra despierta en mí, esas emociones, esos sentires, esas evocaciones. Rosenblatt introduce la metáfora del iceberg, tomada de Bates, como ese sentido total de una palabra para un sujeto, ¿no? Entonces, él nos dice que la punta visible del iceberg es ese aspecto público de la palabra, que descansa
sobre la base sumergida del significado privado. Como vemos, y en esta analogía con el iceberg, la parte que no se ve, ese significado privado de la palabra, es lo que tiene mayor volumen, mayor extensión. Entonces, es en este modelo transaccional donde la transacción con el texto agita los elementos del reservorio de experiencias lingüísticas que tiene el lector y de alguna manera, en esta transacción, el lector tiene que adoptar una actitud selectiva y postura lectora, trayendo hacia el centro de atención ciertos aspectos y remitiendo otros hacia la periferia de la conciencia. Es decir, si nosotros vamos a leer un cuento, un género literario, tenemos que tratar de que el niño seleccione esa postura predominantemente estética y deje de lado esa postura eferente, que es como la opuesta a esta postura estética, ¿no? Donde en la postura eferente el individuo, el lector, lo que quiere es captar información y nada más, ¿no? Entonces, volviendo al tema del escenario lúdico, este escenario lúdico, esta inmersión del niño en ese escenario lúdico, preparará, guiará al niño a adoptar una actitud selectiva o esa postura predominantemente estética. Claro, ustedes dirán, pero el niño no va a leer en forma autónoma, no se va a enfrentar al texto solo, porque no sabe leer, tiene 3 y 4 años. Es entonces que este aporte teórico lo vinculamos con los aportes de Kaufman, quien describe, a ver si recordamos, 4 situaciones didácticas donde hacen referencia a la escritura y a la lectura, el escribir y escribir por sí mismos y el escribir a través del maestro y el leer por sí mismos y el leer con el maestro, ¿no? A través de la voz del maestro, a través del mediador de lectura, a través de la voz del audiovisual también puede ser. Entonces, si ahora vamos a la propuesta, ahora sí vamos a pedir de ir a la propuesta y entrar en la propuesta, vamos a visualizar que en la primera actividad, titulada Nuestro Encuentro Literario, diría el encuentro literario de siempre, se prepara, el docente tiene que preparar ese escenario lúdico literario intervenido. Yo acá en la propuesta hago alguna sugerencia de cuestiones que se pueden colocar en ese escenario, ¿no? Entonces una mesa pequeña hecha con una caja de cartón, botellas de plástico, bueno, hago una, o sea, que ese escenario muestre cuestiones relacionadas con la cocina, ¿no? Un delantal, un gorro de chef, todo hecho de papel, ¿no? Un libro de recetas. La idea es que los niños puedan manipular todos esos elementos y de esa forma promover un espacio sensorial donde podrán identificar y experimentar con materiales que están relacionados con esa escucha que va a ser posterior. Luego el docente les solicitará que se sienten para escuchar algo que tiene que ver con ese escenario que el docente preparó. Como forma de fomentar el intercambio, se podrá preguntar a los niños por los nombres de los elementos que vieron, para ir asociándolos, identificando qué tendrán en común, dónde los encontramos en la casa. El docente puede hacer registros o grabar estas intervenciones. Entonces, si vamos a la propuesta y vamos a esa actividad 2, el docente introduce la canción de la siguiente manera. Esto lo sugerimos. Ustedes verán cómo lo planifican también ustedes, ¿no? Pero esto de poder guiar la escucha, ¿no? Dice, el docente introduce la canción de la siguiente manera. Algo extraño pasa en esta canción. Esta canción se llama Para terminar. ¿Me ayudan a descubrirlo? Entonces, ahora les voy a pedir a la compañera que ponga play en la canción, que la escuchemos y descubramos a ver qué tiene esta canción de extraño. Canción para terminar.
Con el agua y con muchos fideos se cocina un plato muy rico. Se lo pone en una cacerola, si es posible que sea redondo. Se coloca el fuego muy fuerte, con cuidado que está muy caliente. Se le pone condimento y aquí se termina este cuento. Bien, entonces, Para terminar, la idea es, después que escuchan la canción, ayudar a los niños a este intercambio y a verbalizar, ¿no? ¿Qué pasa con estas palabras de los últimos versos, ¿no? Es aquí donde el maestro tiene que introducir estos conceptos, palabra, verso, ¿no? Y que intervengan. Se propone escucharla nuevamente y cantarla. Y se vuelve a interrogar a los niños sobre qué palabras, ¿sí? ¿Qué palabras son las que están incompletas? No sé qué pasó con la presentación. Ay. Bueno, yo sigo. Entonces, para finalizar, retomamos el escenario, ¿no? Todas las cuestiones que vimos en ese escenario preparado para iniciar el encuentro con la canción. Entonces, los hacemos asociar, ¿no? Esto de qué elementos vimos en el escenario que estaban relacionados con los elementos que aparecen en la canción, que se nombran a la canción. Se puede también introducir este tema, ¿no? De, bueno, con quién cocinan, qué cocinan, con quién cocinan. ¿Ah? Bueno, posteriormente en la propuesta se sugieren actividades tentativas para realizar post canción, ¿no? Entonces, estas actividades sí son específicas para trabajar conciencia fonológica. Entonces, cantarla en diversas velocidades, más lenta, más rápida, grabarla también más lenta y más rápida y después escucharla, focalizando cuando la cantamos lento en esas últimas palabras, entregar diferentes imágenes, entonces si ustedes cliquean donde dice cliquear aquí, se le van a desplegar diferentes imágenes que además están en formato PDF y los niños tendrán que levantar la imagen cuando escuchen el elemento que se nombra en la canción. También podemos sin la canción hacerlos recordar estos nombres de los elementos que se nombran. Van a ver que en estas imágenes hay otros elementos que ofician como distractores, ¿no? Que también pueden ser reconocidos. ¿tá? La maestra podrá grabar también dicho encuentro y luego verlo entre todos, nombrando esto de los objetos que no se nombran. También incentivando el vocabulario y lo que de Saussure hace referencia a las asociaciones paradigmáticas, relacionando elementos de una misma clase, por ejemplo, tomar la canción y decirles, bueno, con el agua con muchos. A ver, en vez de fideos, ¿qué podemos decir? Ravioles, tallarines, moñitas, tirabuzones, ¿no? Todos los tipos de pasta que conocemos, o papas, o lentejas, no sé. Y así con todas las palabras, ¿no? Tratar de que puedan sugerir otras palabras que pueden ir en ese eje paradigmático. Entonces, cantar la canción haciendo sonar el final y después capaz que focalizarnos. ¿Qué palabras que ustedes conocen y que tenemos en las imágenes suenan o terminan igual que condimento? ¿No? Bueno, para finalizar, este análisis se focaliza, como ustedes habrán visto, en la palabra hablada. En ningún momento estamos introduciendo la palabra escrita. Y en sus componentes de la palabra hablada. La sílaba, los sonidos finales, para llegar a componer toda y trabajar con lo que es la conciencia léxica de la palabra, ¿no? Bueno, por acá estaríamos finalizando y dándole la palabra a Sebastián, que va a presentar las siguientes, y a Marcos, que van a presentar las siguientes propuestas.
Bueno, muy bien. Gracias, Fiorella. La actividad que ahora vamos a ver está pensada ya para niños de 5 años, con énfasis en la conciencia fonológica, con introducción del cuerpo, en movimiento, ahí Marcos les va a explicar, y la introducción del espacio técnico-tecnológico. En realidad empieza así. Si bajamos un poquito más, vamos a la actividad 1, vamos a ver que vamos a enviar una canción para que los chicos se escuchen en casa, que es la canción que está en YouTube. Una cosa para aclarar es que por ahí estamos bien. Cuando clicamos acá, las propuestas estas son interactivas. Cuando clicamos arriba de donde dice video, 2 puntos, ese es el enlace y ahí entramos directamente a la canción. Entonces, no precisamos de entrar a la canción. No. Vamos para atrás nomás. Ay, perdón. Discúlpame. No pasa nada. Vamos simplemente a describirla y ahí ya estaría bien. Porque no tenemos mucho tiempo más, pero sí podemos describir un poco. Bueno, entonces, por ahí está bien. Una vez que le mandamos la canción en casa, le podemos hacer que la exploren con la familia, sobre todo que la bailen y la canten, pero también que la exploren, ¿está? Y de vuelta le podemos decir, bueno, ¿qué partes del cuerpo aparecen en esta canción? ¿Querés volverlo a ver? ¿Dónde hay que apretar? ¿En casa vieron dónde hay que apretar si lo querían volver a ver? Para introducir todo el trabajo con los iconos de la interfaz del video YouTube. El botón de play, el icono de play, perdón, el de pausa, el de volumen, el de reiniciar. Obviamente que esta actividad puede dar para muchas actividades, ¿no? Se entiende que se puede hacer un recorrido amplio, acá no todo a la vez, para evitar la sobrecarga cognitiva. No sé si alguien quería decir algo. Bajamos un poquito más. Todos los iconos del reproductor pueden ponerse en juego para explorar. Bajamos en la propuesta. Ahí va. Perfecto, por ahí. Y luego de hacer esa exploración, que el maestro lo puede reproducir, la maestra lo puede reproducir en fragmentos, le podemos decir, bueno, acá, si queremos empezar de nuevo, ¿cómo hacemos? Si queremos subir el volumen, que está muy bajito. Y si queremos ponerlo más rápido, ¿dónde tocamos? ¿Está? Toda esta exploración está buenísima para hacer. Y luego, si bajamos un poquito en la propuesta, le damos estas tarjetas para que pasemos en otra oportunidad, igual, exactamente en estos iconos tenemos para hacer una actividad corporal. Le podemos dar a grupitos las tarjetas y que ellos inventen una situación en la cual puedan ejecutar ese comando. Acá apelamos mucho a la imaginación, ¿no? Y a la creatividad de los niños. Ampliar, algunos más difíciles que otros. Subir el volumen, etcétera. O sea, que pongan en juego, una vez que analizaron el video, que lo puedan pasar al cuerpo y hacerlo a través del cuerpo. Y están disponibles ahí como mostró la compañera en ese enlace en tarjetas grandes. Y posteriormente, como Fiorella hablaba de las unidades fonológicas, esta actividad sirve para trabajar la unidad fonológica bajemos un poquito, un poquito más, de las sílabas. Entonces, a las palabras que va nombrando la canción, todo a nivel oral, ¿eh? Ojos, orejas. Bueno, cuando decimos ojos, vamos a palmear la palabra ojos. Ojos, orejas. ¿Cuál tiene más? ¿No? Ir jugando con la cantidad de sílabas que tienen las palabras respecto de lo que dice la canción. Y Marcos ahora les va a mostrar cómo se puede intervenir desde más focalizado todavía desde el cuerpo, tomando en cuenta esta misma canción. Sí, esta propuesta que trabajamos juntos con Sebastián se construyó a partir de esas dos conciencias, la conciencia corporal y la conciencia silábica, la conciencia fonética, ¿no?
y la canción hombro, rodillas, pies, ¿no? Cabeza, hombros, rodillas, pies, ya lo lleva al niño a ir reconociendo las partes del cuerpo, a ir conociendo sus nombres y además se juega con el error, que el cuerpo imita primero lo que ve, muchas veces cuesta tomarse esa pausa para actuar de acuerdo a lo que se dice, entonces se juega a que quien dirige la canción eh, toca una parte del cuerpo distinta a la que está diciendo, y los niños los induce al error, después se ríen, se divierten con el error, se aprende y los niños también pueden dirigir este tipo de actividades y van generando al mismo tiempo estas dos conciencias que son complementarias. También y se crearon tarjetas de velocidades, igual que las tarjetas de play, de pausa. Estas se les agregaron imágenes de animales para que sean más amigables con los niños, para no llegar no caer en el grafema de antemano. Las distintas velocidades, entonces se juega a hacer las cosas en cámara lenta como si fuéramos un caracol o una tortuga, ¿sí? Una liebre. Se va jugando con las distintas velocidades, se puede filmar, se puede volver a ver y así reconstruir e ir profundizando en estas dos conciencias que son totalmente complementarias. Yendo a la conciencia fonológica ahora, nos vamos a quedar en la actividad 4. Vamos a referenciarla brevemente. Habíamos visto, ¿te acordás? ¿Se acuerdan que en el edificio la unidad fonológica, más abajo, bajamos hasta la 4? La unidad fonológica fundamental para trabajar en inicial es el fonema, en posición inicial y posición final. Entonces, esta actividad da la base para trabajar eso. Le damos una serie en ese enlace, no toquemos en el enlace, le damos una serie de tarjetas, ¿sí? Con distintas palabras. Ahí va. Yo no la tengo presente aparte, por eso la estoy describiendo en vivo. Perdón. Igual la puedo tener acá, mira. Ya lo voy diciendo y cuando... Entonces, le damos distintas palabras, pero palabras que son imágenes en realidad. Entonces, le decimos en ronda, le decimos, bueno, yo le voy a decir una palabra y ustedes van a repetir solamente el primer sonido. Por ejemplo, si digo esta palabra, mar, ustedes responden, "Mm". Luego buscan entre las imágenes la que comience con ese mismo sonido y la traen a la ronda. ¿Ah? Y acá tenemos varias imágenes para traer. Si yo digo otra palabra que empiece con el sonido O, por ejemplo, le digo con A, no sé. Entonces van a buscar la tarjeta del ave, por ejemplo. Siempre es importante, como mencioné, trabajar desde la palabra concreta, no decirle vamos a buscar el sonido U, sino vamos a buscar, por ejemplo, el libro y que el niño tenga que ir a buscar la imagen que empieza con ese mismo sonido. Eso es lo importante. Bajamos un poquito. Acá proponemos diferentes niveles de autonomía en que el niño puede hablar a través del maestro, después pueden hablar, bajamos un poquito. Ah, estoy claro, perdón. Estoy en mi PDF. Ahora sí. Entonces puede hablar a través del docente, se pueden usar los nombres propios del grupo, luego los niños pueden proponer y dar consignas directamente, en fin. Luego ya, no con imágenes, pero a través de las cosas que tenemos mismo en el salón, podemos hacer un veo de sonidos. Entonces, le puede proponer la maestra, yo le voy a proponer este veo de sonidos y yo voy a decir una cosa del salón y ustedes van a preguntar qué es. Y yo les contesto una cosa que empieza igual que armario. Entonces los niños tienen que identificar una cosa que empiece con armario y se repite con distintos objetos en el audio. Bajamos, ahí estamos trabajando con la unidad del fonema en posición inicial.
Bajamos un poquito más, Jimé. Scrolleamos hacia abajo si se puede. Obviamente que también pueden los niños asumir el rol de los que después van a decir las palabras. Quiero encontrar una cosa que que empiece con el mismo sonido que tal. Entonces, que ellos sean los que manden. O sea, cada actividad puede tener variantes de autonomía en función de los avances del grupo. Después podemos hacer un circuito sonoro en el patio, en el cual marcamos con tiza igual un recorrido, entonces los niños tienen que tirar un dado, y con todas estas imágenes que les fuimos dando, la maestra puede seleccionar, y si caen en determinado casillero hay una premio. Tienen que tomar la tarjeta, tienen que nombrar el objeto, la palabra completa, identificar el sonido inicial y decir otra palabra que comience con ese mismo sonido. Superado el reto, avanzan en el recorrido. A ver. Bueno, sigo. Ahora estoy en mi PDF. Cualquier cosa me avisan si recuperamos la imagen ahí. Y finalmente, como decía Duke, los mayores predictores de que un niño va a leer y escribir adecuadamente en primero es que puede identificar a nivel auditivo el fonema inicial, y más complejo todavía es el fonema inicial. Y esta actividad, la 4.2, empieza con fonema inicial y termina en fonema final, para que lo puedan identificar. Acá se propone una actividad inmersiva, en una actividad lúdica y de fantasía, se le hace una narración. En esto ustedes son especialistas, no le voy a enseñar yo a hacerlo. Entonces, lo van a invitar a hacer un viaje en el mar, pero antes de ser parte hay que preparar el equipaje. Entonces, el que va a mandar es el capitán. Entonces, solo pueden llevar los objetos que empiecen igual que la palabra que el capitán diga. Por ejemplo, si el capitán dice oso, ¿qué más podríamos llevar? Bueno, las que empiecen con ese sonido O, ¿sí? Y ahí se va a ir armando el equipaje. A ver si ya estamos en la actividad. Muy bien. Bajamos un poquito más. Ahí va. Ahí subimos. Bueno. Bueno, una vez que zarpamos, imaginemos que el barco se aleja, ven como la ciudad se ve cada vez más chiquita y alrededor solo se ve agua. Y en un momento se van a encontrar con unas montañas. Y lo que hacen las montañas es hacer eco. Entonces, esto nos da la oportunidad de poder trabajar con el sonido final, de estirar el sonido final. Entonces, ¿saben qué le decimos qué pasa en este lugar? Cuando decimos algo, se va a repetir el eco. Y si yo digo agua, ¿qué se va a escuchar? Agua. ¿Entienden? Vamos a probar y ahí podemos probar con distintas palabras. Yo voy a llamar a unos amigos que están en la montaña, tal, 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 se nombran y se estiran los sonidos finales. Inventados, después pueden ser los nombres de los mismos compañeros de grupo, y una vez más, el maestro puede hacer este recorrido y después ellos mismos que digan las palabras que quieren que suenen y estirar este sonido final. Ahí bajamos un poquito más, muy bien, muy bien. Y bueno, ya estamos en la última, ¿eh? De vuelta en tierra firme para consolidar esto del sonido final, que es tan difícil. Quizá la parte fonémica es la más difícil para trabajar a fines de nivel inicial 5, y que vuelvo a repetir, lo quiero repetir, es el mejor predictor de que un niño después va a poder adquirir bien el sistema de escritura. Entonces, una vez en la tierra, el capitán dejó una tarea. Tenemos que armar de nuevo el equipaje, pero pidió ayuda para preparar los viajes. Entonces, quieren que armemos barquitos, podemos hacer 4 grupos, y tenemos que armar un equipaje especial. Se le da una tarjeta a cada grupo con una imagen. Y la consigna es que cada uno tiene que armar el equipaje con unas tarjetas que le vamos a dar para recortar, solo con las cosas que terminan igual que la palabra de referencia, o que la imagen, perdón, de referencia. Por ejemplo, si le damos un oso, las imágenes que ellos seleccionen, esto cognitivamente es muy difícil, pero se puede lograr. Las palabras que seleccionen son las que terminan igual que oso.
y después podemos hacer una recorrida por los grupos, a ver si está bien, si tenemos que cambiar, si habría que modificar, si alguna carta no está en el grupo que debería. Es decir, esto permite trabajar con fonema en posición final en este caso. Perfecto, entonces, bueno, por ahí esta es la propuesta, que tiene mucho, se puede hacer recursiva, esta propuesta puede dar para muchas sesiones y adaptarla en función obviamente de las características del grupo. Como ya estamos avanzados en la hora, por ahora vamos a Una cuestión para agregar, cerrar la referencia. Sí. Sebastián. En el Sí, perdón. marco de este webinar, también planificamos 2 propuestas más que también están subidas a Uruguay Educa. Una donde incluimos en esto de la enseñanza de la conciencia fonológica, al robot que están dando en los jardines, que se están dando en los jardines. Lo incluimos como, bueno, un integrante que tiene que aprender el idioma español y bueno, se va a servir de la ayuda de los niños para poder adentrarse en este aprendizaje. Aguatín. Y también, Fiorella, destacar, por ejemplo, que la próxima semana todas estas propuestas de recursos educativos abiertos van a estar en el portal Uruguay Educa, pero en la portada mismo del portal, así todos los docentes de educación inicial pueden acceder directamente a ellos. A partir del martes estarán publicados todos en la portada. Explicamos el Címbalu, si les parece. Sí, ahí, Aquí. Sí, adelante, Marcos, adelante. ahí tienen un Címbalu que tiene los enlaces a las distintas propuestas de estas que estuvimos viendo y algunas más que pueden acceder a través del QR. También la presentación esta van a tener acceso desde un curso que no es curso precisamente, pero está en esa modalidad en CREA, ¿sí? Y van a poder acceder a todos estos materiales. El video de esta conferencia, de esta charla, va a estar editado en alrededor de una semana, va a estar colgado también. Así que van a tener acceso a toda esta información para facilitar, porque la idea es esa, ¿no? Facilitar y capaz que invitarlos a darnos la retroalimentación ahora. Adriana, tú. Exacto, una nueva idea, una idea potente, algo que reforzaron, lo que se llevan del encuentro, ¿sí? Lo pueden dejar registrado por allí. Y mientras tanto vamos a finalizar, porque ya estamos casi sobre la hora, con un pensamiento de Melina Furman, que es una manera de recordarla como ella merece, una mujer abocada completamente a la educación y a la investigación, apasionada, que nos dejó como legado que no existe ningún campo del quehacer humano que no tenga una beta apasionante, que valga la pena explorar, que enamore y que nos haga vibrar. Ojalá que en todas las escuelas de nuestra querida patria, en estas escuelas y jardines de educación inicial, los maestros puedan sentir esa pasión por enseñar, puedan hacer vibrar a sus alumnos también en el acto de aprendí-enseñantes, aprender y enseñar a un mismo tiempo. Y no quiero dejar de finalizar esta webinar sin decirles que este rico grupo de docentes contenidistas trabaja con un marco teórico, con un sustento teórico importante para poder planificar estos recursos educativos que quedan alojados en el portal Uruguay Educa y en el repositorio Ceibal, y están basados en enseñanza basada en la evidencia. Estudios longitudinales de niños hispanoparlantes demuestran que la enseñanza explícita, frecuentada,
sistemática y realizada por el docente de educación inicial logrará a futuro el lector normotípico o el normolector. Eso es el objetivo fundamental de la educación y sienta sus bases en esta habilidad predictora de la lectura, que es la conciencia fonológica. Le voy a pedir para terminar a la maestra y profesora Fiorella Fernández, que es profesora de idioma español. A mí me encanta que ella haga esta explicación porque la planificación es la clave y esa planificación la encontramos en el docente que planifica sus clases. Esa planificación que también la vamos a encontrar en los portales educativos. Pero el que abre la llave para que todo esto ocurra y ese milagro se dé es nada más ni nada menos que el docente. Y clave y llave tienen una etimología que las une. Entonces le voy a dar la palabra a ella para que lo explique, porque es profesora de idioma español y creo que es la persona que tiene propiedad para hacerlo. Adelante, Fiorella. Pero vos ya lo explicaste divino, divino. Eso tienen, llave tiene la misma etimología, proviene, deriva del latín de clavis, y clavis en latín significa llave. O sea que son palabras, esto vino a consideración porque el compañero Sebastián armó sus diagramas, y cuando lo socializó con el equipo, vimos que él hacía referencia a la clave de la conciencia fonológica, en esto de ser predictora de buen lector, y asociamos esto de clave con llave, porque fue el símbolo que él eligió para hacer esta analogía con la conciencia fonológica. Eso nada más. Muy bien. La verdad que ha sido un placer poder compartir con ustedes esta tarde. Todos estos materiales quedan alojados en Comunicaciones de TAB, ¿sí? Que es un curso en Aula Crea, donde van a disponer de los materiales y de las grabaciones que demoran un poquito porque son editadas, ¿sí? Esas dos ediciones, tanto la matutina como la vespertina, se suben para que puedan volver a mirarlas y puedan ir siguiendo nuevamente los materiales. Nuestro próximo encuentro será el viernes 12 de septiembre, donde como forma parte de este ciclo vamos a realizar una intervención en el espacio científico matemático y vamos a contar con la presencia de dos maestras contenidistas referentes en el área de la matemática, la maestra Milena Martín y la maestra Graciela Ollenar, que está presente también aquí. Van a estar disertando sobre la construcción del concepto de número, ¿sí?, en la educación inicial. Pero ahora sí, cerramos para que queden fermentando todo. Sí, Fiorella. Perdóname un segundito. ¿Sí? ¿Se les va a dar para hacer una devolución? ¿El Sí, formulario cómo para no, hacer cómo una no. devolución a los Están compañeros saludando y agradeciendo, a ver si alguien quiere dejar alguna idea potente, algún concepto que les haya quedado, con muchísimo gusto. Jimena está compartiendo acá. Sí, gracias, Fiorella. Una idea, algo que reforzaron, algo que me llevo de este encuentro, algo que no sabía. Todos agradecen por el chat, muy interesante todo lo expuesto, los están saludando, los están felicitando. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, es el momento. Muy interesante, agradecen. Bueno. Y recordarles que estas propuestas a partir del martes van a estar en el portal Uruguay Educa. También los invito porque tenemos a nuestra contenidista de Ciencias Sociales, Paola Vilano, que los invito a visitar
el recurso Guardianes de la Historia, porque en este bicentenario de nuestra independencia han creado un recurso que se llama Guardianes de la Historia 25 de agosto de 1825. A ver si estamos recibiendo algún... Acá, Laura nos dice, me encantó porque también soy profesora de idioma español y maestra. Creo que las propuestas están muy adecuadas y atractivas. Muchas gracias, Laura, por tu comentario. Saludos desde Minas. Me pareció muy interesante la conexión que existe entre la conciencia corporal y la tecnología. Es así, tal cual tú lo dices. Giovanna también nos saluda desde Minas. Laura también agradece desde el Jardín 311 de Montevideo. Aquí Patricia nos dice que son muy significativas las propuestas, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Patricia, por ese reconocimiento. También agradece el Centro de Tecnología de Paysandú. Bueno, y el Jardín 311 de Montevideo. Bueno, creo que todos van a visitar el repositorio Ceibal y el portal Uruguay Educa, y que esto ha sido, como dice Bá Ferreira, fermentario. Ha sido fermental para que pueda seguir creciendo y enriqueciendo la propuesta de enseñanza cada docente en su aula. Buen fin de semana largo para todos, y el 26 de agosto las propuestas están publicadas en el portal Uruguay Educa. Muchas gracias y nos reencontramos el viernes 12 de septiembre.